episodio número 2579. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 31 de agosto. Si había algo usted quería hacer en agosto, hágalo hoy, que es el último día de agosto. Y para hoy, precisamente, tenemos el modelo matrimonial de una sola carne. En el marco de esta lección número 10, cónyuges juntos ante la cruz, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentársela para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios capítulo 5, versículos 25, 26 y 27. Esta semana ha sido una gran bendición, la cual pues damos gracias a Dios por este hermoso privilegio de estudiarla y de también poder ir aplicando poco a poco con la ayuda de Dios, porque sabemos que todo lo que hemos hecho mal durante años, cambiarlo de la noche a la mañana o en una semana ni siquiera, eso obviamente se toma tiempo. Hay ocasiones en las que el Señor hace el cambio de una vez, pero generalmente esto que tiene que ver con la santificación, con el proceso de ir mejorando, esto es algo que se va dando poco a poco. Así estuvimos viendo en la parte del domingo consejos para las esposas cristianas, también la parte del lunes, la iglesia como esposa de Cristo. En la parte del martes se continuó la segunda parte. En el miércoles, ayer, estuvimos viendo ama a tu esposa como a ti mismo. Y para hoy, el modelo matrimonial de una sola carne. Este concepto es sumamente amplio y por lo tanto, de inmediato vamos a estudiar precisamente qué es lo que la Biblia nos enseña respecto a este particular, no sin antes hablar con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a que este concepto de una sola carne no se quede en el vacío, sino que podamos aplicarlo, pero primero que podamos entender la magnitud de este concepto. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El modelo matrimonial de una sola carne. Se nos invita a estudiar el relato de la creación en Génesis capítulo 2, del 15 al 25, para ver qué sucede en la historia antes de la declaración acerca de que el esposo y la esposa son una sola carne. En Génesis capítulo 2, versículo 24. Veamos entonces lo que dice Génesis 2, del 15 al 25. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo,
mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tremendo este relato de el modelo matrimonial de una sola carne. Ahora sí respondamos a la pregunta: ¿qué sucede en la historia antes de la declaración acerca de que el esposo y la esposa son una sola carne? Lo que primero sucede es que Dios primero crea la necesidad. Es sumamente interesante el proceso que Dios utiliza, porque Dios primero le dice a Adán que le ponga nombre a todos los animales. Y note que la misma Biblia comenta en Génesis capítulo 2 que no se halló ayuda idónea para él en el versículo 20. Es en el contexto donde Dios, según el versículo 21, hace caer un sueño profundo de Adán, y mientras éste dormía, entonces toma una de sus costillas. Sumamente interesante que no tomó una parte de la cabeza, una parte del pie, ni para que esté la mujer por encima ni por debajo del hombre, sino que la toma de su costilla para que en ese sentido sea una mujer, sea una ayuda idónea de igual valía ante los ojos de Dios. Entonces, es en este contexto donde Adán se extasía, ve esta mujer, este monumento de la creación, y da ese poema. Eso fue un poema, o sea, aunque nosotros no le veamos tanta cadencia, tanta belleza, pero en el hebreo esto tiene más vida, más color. Y él le dice: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces es en ese contexto donde viene el versículo 24 que dice: por tanto ¿qué? Por lo que se había dicho anteriormente. Lo que se había dicho anteriormente era que Adán tuvo una necesidad, vio que todos los animales tenían pareja, no se halló ayuda idónea para él. Dios hace caer el sueño profundo. Él ve a la mujer, de una vez se pone sumamente contento, le pone nombre, y entonces ahí viene cuando este versículo 24 dice que serán una sola carne. Una clave para aplicar el consejo de Pablo para las esposas y los esposos es ver su referencia a Génesis 2:24 en Efesios 5:31. Noten lo que dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Efesios 5:31. Pareciera como que yo leí Génesis 2:24, pero no es así. Pablo utiliza este mismo versículo y lo añade en ese relato que estaba hablando precisamente del marido, de la mujer, de los esposos. Y esto, ¿verdad?, como su punto culminante en el versículo 31. Y al meditar sobre la historia de la creación de Génesis, Pablo considera las necesidades de las congregaciones cristianas y la salud de las relaciones familiares dentro de ellas. Porque obviamente, si no hay salud en el modelo bíblico cristiano, si las iglesias no están conformadas de familias con la aplicación correcta del matrimonio, ¿qué entonces le vamos a ofrecer a los que no son cristianos, que ven que en nuestros hogares existen los mismos pleitos, las mismas divisiones, los mismos chismes, todas esas controversias? Por esa razón es que Pablo habla de esa salud familiar dentro de la iglesia.
Él percibe en Génesis 2:24 un mensaje que resuena a lo largo del tiempo. Por diseño divino, el matrimonio está destinado a ser una relación de una sola carne, donde la unidad emocional y espiritual se refleja en la unidad sexual, y es lo que le da sentido a la relación sexual. Esto yo voy a tener que tomarme un poquito más de tiempo y disculpen, ¿verdad?, que normalmente este programa no lo hacemos tan extenso, pero es que aquí se acaban de añadir algunos elementos que son necesarios explicar. Esto de Génesis 2:24 tiene una connotación muy sexual y la gente solamente lo ve en el ámbito emocional, en el ámbito espiritual, pero es que lo sexual debe ser un clímax de lo que ha venido anteriormente. De hecho, la mujer no desea tener relaciones sexuales con un hombre que la ha maltratado porque es normal. Un animalito que usted tenga, una mascota, no va a querer darle amor si usted lo que le da es patadas. Entonces, de la misma manera, la relación sexual dentro del matrimonio tiene un clímax y se efectúa cuando se ha llevado la unidad emocional y espiritual. Entonces, Génesis 2:24 tiene un amplio concepto sexual porque en la única ocasión donde el hombre y la mujer son uno literalmente, no simbólicamente, sino literalmente están unidos en una unión donde son uno, estamos hablando físicamente, es en el acto sexual. Por esa razón, es sumamente interesante este concepto de una sola carne como un clímax de algo que debe de darse como una base. O sea, primero debe de venir una unidad en la que yo entienda que mi esposa es mi ayuda idónea, que yo soy el que debe de tomar la iniciativa para hacer las cosas y que ella debe de apoyarme siempre y cuando yo también le muestre la visión, porque no estamos hablando de lucha de poderes, sino más bien de una unidad perfecta en Cristo, en la que ambos vamos en la misma dirección. Ten en cuenta que al optar por Génesis 2:24, Pablo selecciona una declaración sobre el matrimonio formulada antes de la caída y aplica las relaciones entre cónyuges cristianos. En nuestro mundo, notoriamente posterior a la caída, la explotación desenfrenada de la relación sexual entre un hombre y una mujer en las culturas modernas revela cuán profundamente arraigada está la idea de que la unión sexual representa la subyugación de la mujer. O sea, nada más lejos de la realidad de lo que Dios quería que fuera la relación sexual es lo que hoy en día vemos. Hoy en día vemos que es un abuso donde la mujer simplemente se ve como un objeto sexual para satisfacer la necesidad del hombre. Pero eso tiene que parar. Pablo argumenta que la relación sexual, según se refleja en Génesis, no es de subyugación, sino de unión. Ambos tienen que estar en la misma sintonía. Ambos tienen que vibrar con el mismo espíritu para que de esa manera esto pueda ser una experiencia sin igual. No simboliza ni representa el dominio del varón, sino la unión del marido a la mujer, hasta el punto que son una sola carne. Por ende, tanto de Efesios capítulo 5 del 21 al 33, como de Génesis 2:24, podemos esperar una teología importante, contracultural y correctiva del matrimonio y la sexualidad. Yo creo que mejor explicado de ahí no podría ser de que realmente esto que estamos hablando debe de ir más allá de lo que simplemente estamos leyendo. Tiene que ir acompañado de esta profundidad, más que una simple satisfacción entre uno u otro. Es una unión perfecta. A propósito de las explicaciones teológicas, vamos a escuchar directamente desde Puerto Rico
al doctor y pastor Franklin Martí con el comentario en el día de hoy. Bienvenido. Hablando de la unidad entre Cristo y la Iglesia, Pablo lo cataloga como un gran misterio, y es que es así que debe ser la unidad matrimonial entre un hombre y una mujer, pues ellos casados llegarán a ser una sola carne. Y para esto se necesita la gracia de Dios. Y por ello Pablo insta para que tanto hombre como mujer mantengan esa gracia, que el esposo ame a su esposa y la esposa respete a su esposo. Y por esto desde el 31, desde los versículos 31 al 33 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y nótese el 32 que dice: grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. O sea, está haciendo de forma a propósito una comparación del matrimonio de los esposos con la forma en que Cristo se relaciona con la iglesia. Uno pudiera pensar que está hablando de un gran misterio de la unidad matrimonial, pero él dice: pero yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. Y con este juego de palabras lo que está es poniendo precisamente que la unidad matrimonial entre un hombre y una mujer es algo que debe ser comparable a esa unidad entre Cristo y la iglesia. Evidentemente esto se obtiene, como él lo menciona en el versículo 33, que el esposo ame a su esposa y la mujer respete a su esposo. Muchísimas gracias por este hermoso comentario y porque obviamente nos ayuda a seguir entendiendo un poquito más este asunto que estamos mencionando de el modelo matrimonial de una sola carne. En este mismo contexto, en el siguiente versículo, o sea, estamos hablando de Efesios 5:32, Efesios capítulo 5, versículo 32, noten lo que dice: grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo habla de ese misterio profundo y esto incluye ambas caras de la doble metáfora que Pablo ha estado analizando: el matrimonio cristiano entendido a la luz de la relación de Cristo con su iglesia y la relación de Cristo con la iglesia entendida a la luz del matrimonio cristiano. O sea, tanto Pablo utiliza el asunto de la metáfora del matrimonio para referirse a Cristo con su iglesia, como el matrimonio de el cristiano, ¿verdad? O del esposo con la esposa a nivel del cristianismo. El matrimonio cristiano se eleva al compararlo con la relación entre Cristo y la iglesia. Además, al pensar en la relación de la iglesia con Cristo a través de una lente de un matrimonio cristiano afectuoso, los creyentes adquieren mayor claridad acerca de su relación compartida con Cristo. Se hace la pregunta final: ¿de qué manera Efesios 5:33 sirve como resumen conciso del consejo de Pablo en Efesios 5 del 21 al 32? Si estás casado, ¿cómo podrías implementar más cabalmente estos principios en tu matrimonio? Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí llegamos a un momento crucial en el que yo voy a destacar algo que quizá va a sonar nuevo para algunas personas, y estuvimos escuchándolo en un congreso de pastores donde yo le di esa analogía y lo dejé ahí, pero aquí voy entonces a picarle con el gusanito de la curiosidad esto que dice Efesios 5:33. Noten que lo primero que se dice es que la mujer no debe de amar al esposo y que el esposo no debe respetar a la mujer. Y lo estoy haciendo así para llamar su atención. Claro, el que ama respeta y el que respeta hasta cierto punto ama, pero lo que se define y lo que se exige en el caso de ambos es que primariamente hagan una cosa y luego entonces que el otro haga la otra. ¿Por qué?
porque ambas cosas son prioridades dentro de la relación matrimonial. En el caso de la mujer, se le pide que respete a su marido. ¿Por qué razón? Porque el hombre, el amor es algo interesante. El hombre quiere ser amado, pero más que ser amado, quiere ser respetado. En el caso de la mujer, más que simplemente la respetemos, le tengamos cierto honor, cierta honra, la mujer se va a sentir bien por eso, pero más que eso, la mujer quiere ver el amor en el hombre, quiere ver qué tanto ese hombre ama a esa mujer y se lo demuestra. Por eso es de que esté pendiente de las fechas especiales, esté pendiente de las cosas que le suceden, escuche a la mujer, porque todo eso es muestra del amor. La mujer entonces se convence de que finalmente estos principios del amor y el respeto se convergen y ambos tienen su lugar y tienen su rol. La mujer respetar al marido, el hombre amar a la mujer. Ambas cosas son necesarias y son sumamente interesantes porque cada uno de esa manera se va a sentir mucho mejor si se le hace evidente estos principios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, hemos aprendido tanto que no se puede resumir en pocas palabras, pero voy a tratar de mencionar que lo de una sola carne es un asunto sexual, pero también que incluye la unidad, no para satisfacer a uno y a otro, sino para que ambos puedan estar completamente felices. Y el concepto de poder respetar, la mujer respetar al hombre y el hombre amar a la mujer, es porque son las prioridades de acuerdo a lo mismo que hemos experimentado. Yo que estoy casado, lo que más me siento mejor es con el respeto. Obviamente sé que el amor está ahí, porque nadie, como le dije anteriormente, respeta si no ama. Ama y respeta. Pero en ese sentido, eso es lo que el hombre más desea. Y en el caso de la mujer, lo que más desea es ser amada. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el don maravilloso de poder tener estos temas tan interesantes, tan inspiradores. Ayúdanos, oh Dios, a aplicarlo a nuestras vidas, que no sean solamente letra muerta, letra sin sentido, sino que esto que hemos estudiado cobre vida en nuestras vidas, aplicando todo lo que hemos aprendido y también ayudando a otros, para que de esa manera juntos podamos seguir cada día más pareciéndonos a Cristo. Que de esa manera también la iglesia pueda también ver en Cristo y en el matrimonio un reflejo del amor que desea tenernos y que nosotros le tengamos a Él, respetándolo, cuidando siempre nuestras avenidas del alma para no contaminarnos y presentarnos puros ante Él. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta poderosa lección. Esa es la próxima lección que vamos a agotar, precisamente de esta lección número 10, cónyuges ante la cruz, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 5, versículos 25, 26 y 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27.
El contacto de este ministerio Audios de Bendición lo han escuchado una y otra vez y lo repetimos porque sabemos que a veces hay personas que no lo tienen o que se motivan a última hora. A todos aquellos que deseen contactar este ministerio Audios de Bendición, pueden hacerlo al 484-838-8989, vía WhatsApp al 484-838-8989, para que de esa manera puedan también recibir los apuntes, aquellos que deseen la foto que Omar envía de cómo él llena esta lección, y además los que deseen podernos dar algún comentario o algún audio que quisieran que salga al aire como a manera de testimonio o de agradecimiento por alguna palabra o algún concepto que se haya podido aprender en este programa. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.